¿Qué tal? Estamos en InfoCadem Online y en esta ocasión vamos a platicar de un tema muy interesante, precios de transferencia. Tenemos un invitado experto en el tema con mucha experiencia. Quédate con nosotros. ¿Qué tal, estimados amigos? En esta ocasión estamos en una emisión más de este programa que trata de traer hasta ustedes a los expertos más reconocidos del medio fiscal, financiero y económico del país. Y en esta ocasión nos congratulamos en tener con nosotros, además de nuestro panel de expertos, la contadora Sandra Cuevas, el maestro Felipe Dionisio, como cada sesión, al licenciado Héctor Bravo, quien es economista titulado del Instituto Tecnológico Autónomo de México en Economía, quien es un experto en precios de transferencia, además es titular del despacho ABC, especialista en precios de transferencia, que tiene sede en distintas ciudades del país. Licenciado Héctor Bravo, muchas gracias por acompañarnos. Mucho gusto, al contrario, a sus órdenes. Bien, y en esta ocasión vamos a platicar de precios de transferencia, que suele ser un tema que, aunque es necesario en las empresas, no siempre utilizamos, a veces por desconocimiento, a veces porque nos es conveniente, pero nos gustaría partir desde los orígenes, qué es un precio de transferencia, cuándo lo utilizamos, para qué nos sirve y qué beneficios nos puede dar. Si nos puede platicar, maestro, por favor. Claro, pues precios de transferencia tiene un origen ya desde hace más de 20 años, al menos en México. Esto data de las reglas de la OECD y bueno, pues México comienza a ser parte de la OECD, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, desde 1994. Así que pues estamos hablando de que en México se instalan las reglas de precios de transferencia a partir del 97. Así que pues ya estamos hablando de 23 años. Ok, este es un concepto que ya tiene tiempo en el mundo, mucho más, pero en México ya tiene por lo menos este tiempo que usted nos refiere. ¿En qué consisten los precios de transferencia? ¿Qué logramos? ¿Cuál es el beneficio que nos da como empresa? Y además una necesidad, ¿no?, que se da dentro de las mismas. Claro, pues respondiendo un poco a la pregunta anterior, a lo mejor, como dices tú, por la falta de desconocimiento, quizás, o alguna otra razón, las empresas solo pensaban que esto de precios de transferencia era para empresas internacionales. Y sí, al principio así era, a partir del 97, cuando iniciaron las reglas, solamente era para empresas internacionales. Sin embargo, a partir de 2002, y ya estamos hablando de 18 años, se incorpora un nuevo artículo, una nueva fracción más bien de la misma ley del impuesto sobre la renta, donde se solicita, se obliga más bien, porque está dentro del título 2 de obligaciones de personas morales en ISR, en el artículo 76, donde se especifica claramente que todas las operaciones con cualquier parte relacionada se debe de documentar, independientemente de si son nacionales o si son extranjeras. En esa misma modificación a la ley de impuestos sobre la renta, hicieron una modificación también para personas físicas. En el artículo 90 de ISR también se habla que una persona física tiene partes relacionadas y también está obligada a cumplir con la documentación de precios de transferencia. Entonces, esto ya hace más amplio la obligación de contar con el estudio de precios de transferencia, cuando obligan tanto a las partes relacionadas nacionales y al mismo tiempo a las personas físicas también. Esto a lo mejor posiblemente por la falta de conocimiento o la falta de divulgación de la misma autoridad o de los distintos colegios, yo qué sé, se ha postergado, y muchas ocasiones me ha pasado que me preguntan, ¿en serio yo como accionista que le presté dinero a mi empresa tengo que hacer mi estudio? O si yo como accionista le estoy rentando la bodega a mi empresa, que es la persona moral,
tengo que hacer ese estudio y pues mi respuesta es sí. Sin embargo, en la misma ley hay una excepción. Las empresas, o mejor dicho, las personas, llámese físicas o morales, que no rebasen los 13 millones de ingresos anuales, no están obligados. Entonces, ahí es una excepción. A partir de esos 13 millones, sí están obligados, siempre y cuando hayan realizado una operación con una parte relacionada. Y Y aquí entonces, ya, perdón, adelante. sí, en principio es una obligación que tienen personas morales, después se extiende a personas físicas, después se establecen parámetros para ello, pero me parece que la contadora Sandra tiene una pregunta. Sí, Héctor ha tocado un concepto que va muy ligado a estos precios de transferencia, que son las partes relacionadas. Y quisiera que nos hablara un poco más de este concepto, cómo al empresario le puede quedar claro cuándo está en este supuesto de parte relacionada. Claro, de hecho, pues es uno de los tres principales conceptos para entender precios de transferencia, bueno, para entender un estudio de precios de transferencia, es saber qué es una parte relacionada. En general, el concepto de precios de transferencia podríamos definirlo como el valor o la contraprestación de una operación entre dos o más partes relacionadas. Y de ahí empezamos a desglosar cada uno de estos conceptos. Bueno, respondiendo a la pregunta exactamente qué es una parte relacionada, pues ahí la misma OECD y la misma ley del impuesto sobre la renta nos dan un concepto y dice que cuando dos o más personas participan directa o indirectamente en la dirección, el control o capital de otra persona, y en este caso puede ser del mismo país o de otro país, se consideran que son partes relacionadas. La ley del impuesto sobre la renta lo define en el artículo 179, donde dice que cuando una persona o grupo de personas participa directa o indirectamente en la administración, control o capital de dichas personas, se consideran partes relacionadas. Y aquí la ley mexicana agrega que las asociaciones en participación también son partes relacionadas y Sí. los establecimientos permanentes. ¿Y cuántas veces no celebramos operaciones con estas partes relacionadas y no lo sabemos y estamos obligados y no cumplimos con ese tipo de deberes? Vamos a hacer un corte porque el tiempo nos apremia y regresamos para seguir platicando de quiénes son partes relacionadas. Quédese con nosotros. Vamos a aprender muchas cosas del licenciado Bravo. No te vayas. En un momento regresamos a Infocadem Online. Gracias por acompañarnos. Estamos de vuelta en Infocadem Online. Estamos platicando de partes relacionadas, de los alcances, y nos comentaba el licenciado Bravo, son partes relacionadas quienes participan en la administración, en el capital de otra persona moral, son partes relacionadas incluso por vínculos familiares. ¿Quiénes más son partes relacionadas? Lo interrumpí, pero bueno, se nos iba el tiempo. Claro. Sí, en el caso de personas físicas, la ley del impuesto sobre la renta nos remite a la ley aduanera para decir cuáles son las personas vinculadas, pero vamos, el mismo concepto es para partes relacionadas. En el caso de personas físicas, la ley aduanera nos hace hincapié que son
partes vinculadas hasta el 4º grado de consanguineidad. Entonces ahí podemos decir que cualquiera de nosotros tiene una parte relacionada. Llámese una mamá, papá, hermano, hijo, Abuelo, hermano, bisabuelo. abuelo, tío, exactamente. Entonces, bueno, todos tenemos una parte relacionada. La otra cuestión, y bueno, el punto importante es que hagamos una operación con esa parte relacionada. Y lo más importante es que rebasemos los 13 millones de ingresos anuales para entonces estar sujetos a contar con la obligación de tener el estudio. Ok, entonces hay que hacer un estudio cuando se reúnen estas condiciones, cuando hay una parte relacionada, cuando excedemos este monto de ingresos. ¿Y cómo se hace este estudio? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los métodos contemplados en las disposiciones fiscales a tal efecto? Bien. Bueno, primero que nada, aquí hay que, como les decía, cuando definimos el concepto de precios de transferencia, dijimos que era el precio de una operación entre dos o más partes relacionadas. Entonces, aquí hay que definir también el tipo de operación. Y ahí es muy importante, porque mucha gente piensa que esto solamente aplica para compraventa de productos. Sin embargo, en precios de transferencia se analiza compraventa de servicios, prestación de dinero con una tasa de interés, arrendamientos, pago de comisiones, pago de regalías, hasta compraventa de acciones y cualquier otra operación en la cual esté sujeta a un CFDI, finalmente, ¿no? Entre dos o más partes relacionadas. Entonces, si ya se cumplieron estas condiciones, entonces ya estarías obligado a tener este estudio. Y este estudio lo que te dice es que debe de contener, entre otras cosas, el nombre y denominación social de las partes relacionadas, su RFC, su domicilio fiscal, es decir, datos generales, ¿verdad? Cosa Okay, que el muy bien. contribuyente las tiene a la mano. Felipe, tienes una pregunta. Sí, licenciado, nos hablaba en este caso de los precios de transferencia y también comentaba el doctor de su metodología. Al hablar de los precios de transferencia, también por ahí existe el tema de los VIPs, no sé si lo estoy pronunciando correctamente. A referencia a este tema, ¿qué podría comentarnos al respecto? Es decir, ¿a qué se refieren los VIPs? Que obviamente también viene a colación con el tema de en este caso, los precios de transferencia. Sí, este tema es reciente realmente, fue a partir de 2016, desde los 2015 se incorpora en la ley mexicana, se aplica en 2016. BEPS quiere decir Base Erosion Profit Share, que es básicamente La la erosión de base la base imponible tributaria. ajá, exactamente. Lo que se pretende es que la base imponible permanezca constante y que no se disminuya finalmente. Y eso, como viene de la OECD, aplica para todos los países que están dentro de la OECD. Aquí en México se incorpora en la ley del ISR, en el artículo 76-A, y lo que se hace en este artículo es solicitar unas declaraciones informativas de las operaciones con partes relacionadas del extranjero a cierto tipo de empresas. Digamos que el estudio de precios de transferencia es solamente para las que rebasaron los 13 millones de pesos de ingresos y las informativas de BEPS es para las que rebasan más de 700 millones. Entonces, pues ya se acota bastante el número de declaraciones, ¿verdad? Pero bueno, pues finalmente es una obligación que se tiene que cumplir y que si no se cumple hay multas de más de 100,000 pesos. Sandra, tenés una pregunta también. Sí, Héctor, ¿qué nos puede comentar respecto a estas informativas de BEPS? ¿Hay algunas modificaciones que entran en vigor a partir de este año, actualizaciones después de esa reforma que tuvimos para 2017?
¿Se ha modificado algo? ¿Hay nuevas reformas al respecto? Pues no, en ese sentido no. Lo que sí es importante porque desde el principio está, ¿no? Digamos, como les dije al principio, están desde el 2016, se empezaron a aplicar a partir de diciembre de 2017 para el ejercicio 2016. En este año 2020 se va a aplicar lo que pasó en el 2019, y lo que sí es importante agregar es que para presentar estas declaraciones informativas es forzoso entregar el estudio de precios de transferencia. Entonces, si no se tiene el estudio de precios de transferencia del que estábamos hablando hace un momento, no se va a poder No llenar podríamos cumplir. estas declaraciones informativas. Muy bien, muchas gracias, Héctor. Okay. En ese sentido, y ya configurando un poco más los alcances del tema, entonces entenderemos que un precio de transferencia, por ejemplo, es una necesidad que responde a obligaciones dispuestas en ley para evitar que, ya combinándolo con la parte de la erosión de la base tributaria, se procuraría evitar que operaciones entre partes relacionadas disminuyeran una base tributaria, y cuando hablamos de conceptos internacionales, incluso para llevar las utilidades a otro país. Si yo participo en el capital de una empresa y, por ejemplo, le presto dinero, o le presto un servicio, o le vendo un bien, o le rento un bien, podría estar yo erosionando la base tributaria en aras de llevarme la base a otro país o a otro régimen. ¿Qué obtenemos con estos estudios de precios de transferencia? Sí, precisamente eso es lo que quiere la autoridad, más que sí le sirve al contribuyente, y luego podemos ver si quieres más adelante, pero sobre todo pues le sirve a la autoridad para saber que no se lleva la utilidad de un país a otro, de una empresa a la otra. Básicamente de eso se trata el precios de transferencia. Sí, nos encontramos incluso en el ámbito nacional, ¿no? Que muchos dueños de empresa o socios de empresa cobran o bien intereses o bien arrendamientos y se llevan a un régimen de personas físicas una utilidad que originalmente le correspondería a una persona moral, y la dejan en una persona física con beneficios fiscales. Gracias. ¿Qué tan severa ha sido la autoridad en este tipo de ejercicios, de facultades de comprobación, de revisiones, de rechazo de deducciones en este ámbito de los precios de transferencia? No ha sido como en otros casos de otro tipo de auditorías. Sí se ha visto muy lenta, sinceramente. Y bueno, sin embargo, para este año yo tengo entendido que va a ser cada vez más por el mismo motivo de... Voy a dejar la pregunta en el área porque otra vez tenemos que hacer un corte. Vamos a un corte y regresamos y seguiremos platicando de precios de transferencia. No te vayas. En un momento regresamos a Infocadem Online. Gracias por acompañarnos. Estamos de vuelta en Infocadem Online. Bien, estamos en el último segmento de este programa. Estamos platicando de precios de transferencia con el licenciado Héctor Bravo, y nos comentaba algunos aspectos importantes, el alcance que tienen hoy las actuaciones de la autoridad fiscal en materia de precios de transferencia, lo que se espera. ¿Qué viene en los precios de transferencia en términos de fiscalización? Bueno, en este sexenio, como pues todo el mundo sabe, el tema de la recaudación es cada vez más importante, y por lo que se viene, por lo que se ve más que nada, pues el tema de precios de transferencia y todas las operaciones con partes relacionadas van a estar en la mira,
Definitivamente se va a hacer más hincapié en que todas las operaciones con partes relacionadas se lleven a valores de mercado y pues se espera que haya más auditoría de los estudios de precios de transferencia. Sí, sin duda esto y el ámbito internacional que nos obliga a manejarnos en mejores controles. Pero comentábamos que también hay beneficios para las empresas que hacen estos estudios de precios de transferencia. Finalmente, usted se dedica a ello y ¿qué beneficio le podríamos ofrecer a una persona que a lo mejor ni siquiera estando en los parámetros requiera o solicite un tipo de estudio de este tipo? Claro. Bueno, beneficios, en el caso de las que sí están obligadas y que de alguna forma la autoridad los podría auditar, sería pues en caso de que llegara la autoridad, pues precisamente evitar una multa, evitar obviamente pues ya el pago de los impuestos omitidos y los recargos, porque de alguna forma el contribuyente ya con el estudio se puede defender, ya tiene una manera de pelearle ante los tribunales, y en cambio si no tienes el estudio, pues la autoridad puede llegar pues con toda su fuerza y pues la multa va a ser más grande, ¿no? Los recargos obviamente, y pues obviamente hay que pagar el 100% de los impuestos omitidos. Pero bueno, en el caso de las empresas que de alguna forma lo quieren hacer voluntariamente, y bueno, también incluye a las que sí están obligadas, pues uno de los beneficios es planear cómo se van a repartir las utilidades en el ejercicio fiscal. Y esto es muy importante porque muchas veces se hace la planeación sin tomar en cuenta los parámetros del valor de mercado. Es decir, es muy común que haga el socio, lo que decíamos hace rato, un préstamo con una parte relacionada con su propia empresa, y ahí lo que se puede suceder es que se preste a una tasa de interés, ya sea muy baja o muy alta, y ahí es donde vale la pena tener en cuenta los parámetros de valores del mercado. De esa forma, los intereses que se pagan son los que se deberían de pagar como si fuera una parte independiente. Así es. Sandra, ¿tenías algún comentario? Sí, imaginemos que hoy el empresario a través de esta charla se ha dado cuenta que está obligado a realizar estos precios de transferencia. Si yo me ubico en este supuesto y vamos a decir, nunca lo he hecho, ¿hasta cuántos años hacia atrás podría en este momento hacer ese estudio de precios de transferencia? Si la autoridad tiene la facultad, como en otros casos de revisión, hasta 5 años de revisión. Es decir, si tú no hiciste el estudio en el 2016, 17, 18, 19, estarías obligado a tener el estudio. Y pues la recomendación sería por lo menos los últimos 3 años. Sin embargo, pues la obligación es para los últimos 5. Ok, entonces sí podría hacerlos y la única forma que la autoridad pudiera detectar la omisión sería a través de una auditoría. No hay otra forma en la que la autoridad detecte que yo a la fecha, a pesar de estar obligado, no he cumplido con esta obligación. En el caso de las operaciones con partes relacionadas del extranjero, hay una declaración informativa que va junto con la misma declaración anual, y es el anexo 9 de esta declaración informativa. También en el caso de las empresas que se auditan, ya sabemos que es voluntaria, obviamente esto era obligado hace tiempo, pero las que se auditan todavía fiscalmente, pues es obligación del auditor mencionar cuáles fueron las operaciones con partes relacionadas, y no solo eso, sino también en el dictamen, en el anexo 16 y 17, se menciona si tienen el estudio o no lo tienen. Ok, muy bien. Muchas gracias. Ahora, respecto de los métodos que se utiliza para hacer este estudio de precios de transferencia, es un tema a veces complejo. Hay especialistas y tu caso, donde hay que saber ciertos conceptos, ciertos elementos. ¿Cómo hacemos un estudio de precios de transferencia? Bien, una vez detectada ya el tipo de operación y sabiendo cómo lo podemos analizar, es decir,
cuáles son los elementos que tenemos para compararlo con el valor, con el mercado, ahí es donde ya se puede elegir uno de los 6 métodos que están en el artículo 180 de Impuesto sobre la Renta. Los 6 métodos los voy a nombrar. El de precios comparables no controlados es básicamente comparar precio contra precio y se utiliza mucho en casos de arrendamiento, de prestación de dinero o préstamos y en algunos casos cuando son productos también. En el caso de regalías también se utiliza. Costo adicionado y precio de reventa, que son el 2 y el 3, se utilizan también cuando es compra o venta de productos y se maneja a nivel de utilidad bruta. Ya no se compara precio contra precio. Y en los últimos 3 métodos se llaman métodos transaccionales. Ahí lo que se hace es comparar ya la utilidad de operación que hubo, en este caso, por cada tipo de operación, y de acuerdo a esto se hace un análisis de empresas comparables que hubieran hecho una transacción similar. Y este es el método más complejo porque ya te solicita que uses bases de datos y eso es lo que lo hace más caro también el estudio. Héctor, pues te agradecemos mucho que nos hayas acompañado. La verdad es que creo que nos falta tiempo porque el tema es muy amplio y además tus conocimientos se hacen muy evidentes y creo que podemos hacer aquí otro programa y de hecho te vamos a comprometer para que nos acompañes en otra ocasión. Los esperamos en la próxima emisión. Gracias por acompañarnos.